Quizás se puedan llegar a preguntar qué tiene que ver la pirámide olfativa con esta señora rodeada de flores que parece que está leyendo un libro, pero realmente se está pelando una naranja a la vez que el pequeño Tyson hace popó. Quédate y te lo explico. Hola a todos, soy Chef Noir. ¿Por qué hay notas que olemos al comienzo de explayarnos y luego desaparecen como aquellos padres que se fueron a por tabaco y jamás regresaron? Por la volatilidad de las moléculas, evaporación. Químicamente hablando podemos decir que cuanto mayor es la molécula, más tiempo necesita para evaporarse. Hay notas aromáticas que se evaporan enseguida y otras que tardan bastante en hacerlo. ¿Se han fijado que se puede llegar a oler a metros de distancia como alguien se está pelando una naranja? Bien, pues ese es el ejemplo de moléculas muy volátiles que se evaporan rápido, haciendo que su aroma se propague y llegue rápidamente a nuestras narices. Casi todos los cítricos tienen este comportamiento, por eso cuando preparamos la pirámide olfativa de nuestro perfume, estos serán los que ocupen el primer piso de la pirámide, las notas de salida. Las notas de salida son ese primer impacto que tiene la fragancia, dura unos 5 o 10 minutos en la piel y una media hora en papel o en ropa. Muchísima gente se compra una fragancia solo por lo bien que huele al inicio, entonces en la pirámide olfativa de nuestro perfume tenemos que impresionar con unas buenas notas de salida. Las notas aromáticas florales, especiadas, frutales, animálicas son menos volátiles que las cítricas, por lo que permanecerán más tiempo sin evaporarse y por consiguiente las podremos oler por más tiempo, unas 2 horas en piel, 4 en papel o en ropa. A este piso de la pirámide olfativa se le conoce como notas de corazón y es el que da identidad a nuestro perfume, lo define y diferencia del resto. Sigamos con el ejemplo de la señora en el parque. Después de que terminó de pelar su naranja, aunque aún podemos oler ligeros matices de esta, lo que predominarán serán las rosas y la lavanda. Y de fondo un ligero olor a caca, sutil pero persistente, cortesía del pequeño Tyson. Y así llegamos al tercer piso de nuestra pirámide olfativa, las notas de fondo, que tardan en percibirse pero son las que hacen que nuestra fragancia dure más tiempo. Lógicamente son las notas aromáticas que más tardan en evaporarse. Algunos ejemplos son las notas fecales, el pachuli, la vainilla o el musgo. Si aplicamos en piel pueden llegar a durar 4 o 6 horas, varios días incluso si aplicamos en papel o en ropa. Pero chef, ¿yo cómo sé qué nota aromática se evapora más rápido o más lento? Experiencia, formulando y jugando. Si te quieres ver muy friki, puedes tomar tu tira olfativa, aplicar la nota aromática y cronometrar. Conocer el proceso de evaporación de las notas aromáticas es importantísimo. Les traigo un ejemplo donde pueden ver cómo una fragancia va evolucionando y generando múltiples combinaciones de aromas. No es que aparezcan las notas de salida, desaparezcan, aparezcan las de corazón, desaparezcan y aparezcan las de fondo. Como comentábamos antes, al sprayar una fragancia, aunque lo que más vamos a oler son las notas de salida, también vamos a poder tener ligeros toques de las notas de fondo y de las notas de corazón. Una duda que les puede surgir, porque a mí también me surgió, es ¿qué porcentaje de notas de salida debe llevar una fragancia? ¿Qué porcentaje de notas de corazón? ¿Y qué porcentajes de notas de fondo? Y la respuesta es el que ustedes quieran. No hay una ley universal. Crear una buena fragancia, como siempre digo, depende de tu creatividad y buen gusto. Así que, a jugar. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video hasta el final. Espero les haya servido, espero les haya gustado. Nos vemos en un siguiente capítulo donde explicaré cómo diluir las diferentes notas aromáticas, tanto naturales como sintéticas. Sean felices, muy felices. Salud.